Ministerio de Educación. Buenas tardes, queridos maestros, queridos docentes. Esta es su casa, esta es su casa. Y las puertas del ministerio van a estar siempre abiertas para ustedes. No va a ser la única vez que podamos dialogar, conversar. Los cambios positivos en la educación que vamos a emprender en este viaje en forma conjunta, siempre va a depender de ustedes. Y no cambiará una sola línea, y no cambiaremos una sola línea en los aspectos de educación sin su generoso aporte. Eso fue una promesa del presidente electo. Podemos llegar un día a pagar íntegramente todas nuestras deudas externas, pero el país siempre va a estar en deuda con los docentes. Al hablar de maestros y maestras, vemos siempre en las estadísticas, a veces en las frías estadísticas, que hay más educadoras que educadores. Es decir, la reivindicación del educador es también una lucha de género, de inclusión. Históricamente la mujer es la primera educadora de la niñez. Nuestro primer idioma es la lengua materna y la cultura anterior a la escritura se conservó más por la madre que por el padre. Por eso mi valoración por las maestras, y me alegro mucho que haya tanta mujer en esta sala. Ustedes son la piedra angular de la sociedad ecuatoriana. Toda transformación empieza en las aulas. Es un hecho que se ha demostrado a lo largo de la historia. Su papel es esencial en la formación de la niñez y la juventud. Por eso la red de maestros y maestros por la revolución educativa es uno de los principales interlocutores que tiene la sociedad ecuatoriana. Lo dijo ya su coordinador, el ingeniero Wilmer Santa Cruz, y creo fehacientemente que es así. Este momento es del gremio social más organizado que hay en el país. Atrás han quedado esos días en que un gremio tenía secuestrada la educación. Y por eso todo diálogo que podamos emprender con la red lo vamos a establecer en forma transparente, con diálogo, tendiendo la mano, como pidió el presidente electo, y en función de los intereses de la sociedad y de los maestros ecuatorianos. La educación no es una mercancía, no es una mercancía. Esto quiere decir que no es un valor de cambio, no es algo, no es una moneda que se la tranza, se la compra, se la vende, se la negocia, ahora más, ahora menos. La educación es un derecho del pueblo ecuatoriano y como tal hay que entenderle. Y si la educación es un derecho, creo que quienes estamos a la cabeza de una institución educativa, a la cabeza de una rectoría de la educación pública, a la cabeza de cualquier entidad educativa, lo que tiene que hacer es garantizar ese derecho y convertirlo en progresivo. Esa es la historia de la humanidad y ese es el camino que nos fijó la Constitución de Montecristi, progresividad en materia de derechos, avanzar, no retroceder. Y eso lo vamos a hacer desde el Ministerio en el caso de la educación. Cuando uno examina las propuestas que está presentando la red, tuve la oportunidad de leer el documento en la mañana y ahora enterarme de primera mano en esa magnífica exposición que hacía Wilmer alrededor de los contenidos que tiene la propuesta que ustedes llevaron a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional y fueron recibidos por su presidente y por el responsable de esta comisión.
creo que hay algunos elementos que caen indudablemente en la lógica del ministerio. Hay algunos elementos que tienen que ver con el fortalecimiento de un mandato constitucional. Yo recuerdo, porque en ese momento el presidente Rafael Correa, cuando yo estaba en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, nos delegó a algunos ministros en ese tiempo, año 2008, para tratar los contenidos programáticos de la Constitución ecuatoriana. Recuerden ustedes que las Semplades en ese momento era un órgano que llevaba todos esos elementos y todos esos procesos de fortalecimiento programático. Y me acuerdo que la Constitución tenía un conjunto de preasignaciones. No sé si ustedes se acuerdan la forma como estipulaba la anterior Constitución, la de los cuarteles, la de Sangolquí, la del año 1998. Esa Constitución marcaba un conjunto de preasignaciones a los militares, a universidades, a fundaciones, en la forma más calamitosa de entender el Estado. Y se fijaron algunas preasignaciones, entre ellas la educación. Por lo tanto, digamos, lo que se está pidiendo es el cumplimiento de un mandato constitucional. Está claramente expresado en la Constitución. La progresividad está presente en la transitoria y está presente en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Está claramente fijada y creo que nos corresponde ir aproximándonos al cumplimiento de ese mandato constitucional. Luego hay otros temas que tienen que ver con la propia tratativa de organización de la ley orgánica y creo que la Asamblea es el espacio donde tiene que dirimirse todos esos planteamientos. Y por último, hay un conjunto de elementos que le corresponde al Ministerio. Me da tanto gusto, digamos, de escuchar los planteamientos porque son los elementos que hemos empezado a trabajar en los primeros días. Entendemos que hay una carga excesiva al maestro. No podemos emprender en procesos sólidos de formación si les tenemos a los maestros llenando matrices. Eso no depende de la Asamblea Nacional, no depende de nadie que no sea del Ministerio de Educación y lo vamos a resolver. Pero no lo vamos a resolver en la forma como se resolvían antes los problemas, reunidos en el piso 12 o un grupo de técnicos resolviendo los problemas. Lo vamos a hacer con ustedes. Hay un conjunto de elementos que tienen que ver también con la propia regulación del ministerio, el fortalecer los niveles de educación. Yo tengo la misma preocupación que ustedes, pero cuando uno está en un cargo público y en la dirección de un cargo público no solo puede tener preocupaciones y analizar, tiene que resolver. Para eso le ponen a uno en una cartera de Estado. Y creo que los aspectos de formación, hoy en la mañana con el viceministro Álvaro Sáenz teníamos una reunión en la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología para hacer todo el proceso de la evaluación del 21 de junio del Ser Bachiller y conversábamos con Augusto Barrera sobre justo este tema de la capacitación. Y yo le mencionaba a Augusto que la capacitación, desde mi punto de vista, tiene al menos algunos elementos que le articulan. Uno es el fortalecimiento del bachillerato técnico. Es indudable que tenemos que fortalecer el bachillerato técnico y la propuesta de vincularle al bachillerato con el mundo del trabajo me parece que es perfecto. Ahí hay un elemento, digamos, de articulación del bachillerato técnico. El otro elemento, digamos, es qué pasa cuando el bachiller quiere seguir con su formación técnica, tecnológica o con características duales, es decir, con formación profesionalizante y criterios académicos. Tiene que tener también la salida adecuada en términos de los institutos técnicos y tecnológicos.
Y la idea es fortalecerlas, crear universidades técnicas y tecnológicas. El presidente electo lo dijo ya en el propio discurso del 24 de mayo. Y el sistema va hacia allá. El otro eslabón que a veces se olvida es toda la práctica preprofesional. Es decir, los estudiantes que están en los últimos años fuera de las carreras de medicina, que tienen una práctica profesionalizante de lo que conocemos como la rural normalmente, el resto de carreras, y a excepción también de los maestros que tienen su propia lógica curricular, el resto de profesiones, digamos, hacen una práctica que es bastante, yo diría que poco organizada. Hay cerca de 40.000 estudiantes que anualmente hacen prácticas y ahí tenemos toda una posibilidad de movilizar en términos de los aspectos productivos, sociales. Si nosotros logramos ensamblarle bien al sistema, en el fortalecimiento del bachillerato técnico, el fortalecimiento de la formación de los institutos, léase universidades técnicas o tecnológicas, y la formación profesional, creo que el mundo del trabajo se va a beneficiar en el país. Entonces lo podemos hacer y lo vamos a impulsar desde el Ministerio, Wilmer. La evaluación a los funcionarios del Ministerio que ustedes están requiriendo es también nuestra preocupación. Justamente al llegar al Ministerio, ustedes se pueden comprender la serie de llamadas que tiene el ministro de todos los ámbitos de la sociedad pidiendo que le cambien a una persona, le pongan a otra, el palanqueo, las llamadas, los mensajes, los correos electrónicos. Y nosotros conversábamos en el equipo cómo afrontar esta situación. Y me parece que la única forma que tenemos posible para afrontar una situación así es teniendo los criterios claros de evaluación de nuestros funcionarios, tanto en el territorio como en el propio ministerio. Todo funcionario del ministerio va a ser evaluado y va a ser evaluado con un conjunto de criterios: cumplimiento de su presupuesto, de la ejecución presupuestaria, cumplimiento de las denuncias ciudadanas. Yo no puedo concebir que alguien haga una denuncia y no se resuelvan las denuncias, no se evacúen, no se las trate, no se las discuta, o en algunos casos incluso no se las judicialice, de toda índole. Tenemos graves denuncias en el territorio, lastimosamente que involucran a todo el sistema educativo, y tenemos que tener un tratamiento adecuado. Y en eso ustedes tienen que ayudarme muchísimo. Ustedes han presentado un conjunto de peticiones a la Asamblea Nacional. No solo reclaman sus justas demandas gremiales, sino también proponen un conjunto de cambios educativos. Ese camino de diálogo es el correcto. El Ministerio de Educación está dispuesto siempre a conversar con ustedes y a apoyarles en todo lo que considere justo y factible. Cuando nos sentamos a dialogar, se suman voluntades y el resultado es superior al que se logra solo con esfuerzos separados. Unidos seremos invencibles. Estoy seguro, compañeros y compañeras, que todos los elementos que ustedes han traído van a tener un tratamiento adecuado, tanto en la Asamblea, en el Ministerio y en la sociedad ecuatoriana. Finalmente, nuestros mandantes es la sociedad ecuatoriana, es el pueblo ecuatoriano que nos ha puesto temporalmente en una u otra posición de dirigencia, como es el caso de ustedes, o en el caso de nosotros, en una función pública de dirección de esta cartera tan importante de Estado. Por lo tanto, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, y lo vamos a estar. Tengan la plena seguridad que cuentan con un aliado en todo lo que implica mejora en el proceso de educación del país. Tengo un consenso fuerte con todo lo que dijo su coordinador de la red de maestros y maestras por la revolución, y tengo un alto disenso con una de las cosas que dijo. El gran consenso es que efectivamente podemos trabajar en una agenda de trabajo conjunta. El gran disenso es que nosotros no queremos llevarle a la educación ecuatoriana
al más alto nivel latinoamericano. Queremos llevarle al más alto nivel internacional. Y estamos absolutamente seguros que lo vamos a conseguir. Y estamos seguros porque nos vamos a interiorizar de su consigna. Y esa consigna de sin educación no hay revolución va a estar siempre presente en nuestro accionar. Muchísimas gracias por estar aquí. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.